Bienvenidos una vez más a Almería. Ahora seguimos con las exposiciones sobre Apocalipsis. Hoy mensaje 56 y el título es La llave de David. Acompañadme, vamos a estar leyendo Apocalipsis 3:7. Una vez más, título general, La llave de David. Dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hoy estamos con carta número 6 del Apocalipsis. La primera carta fue enviada a Éfeso, la segunda a Esmirna, la tercera a Pérgamo, la cuarta a Tiatira, la quinta a Sardis y ahora la sexta a Filadelfia. En total, como ya sabéis, hay 7 cartas. La única iglesia que no hemos visto todavía es la de la Odisea, que veremos después de Filadelfia, si Dios así lo permite. De estas 7 iglesias, 2 no reciben ningún tipo de reprensión, ningún tipo de corrección de parte de Cristo. A saber, la congregación de Esmirna, capítulo 2, y la congregación de Filadelfia en el capítulo 3. En este primer estudio de la sexta carta, vamos a dividir la exposición en 3 puntos. La primera sección, el primer punto será los atributos de Cristo. El segundo punto, la posición de Cristo. Y el tercer punto, la obra de Cristo. Los atributos de Cristo, la posición de Cristo, la obra de Cristo. Los atributos de Cristo, la posición de Cristo y la obra de Cristo. Bueno, en primer lugar, los atributos de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Bueno, como hemos comentado ya varias veces, en varias ocasiones, ángel podría referirse a un ángel, en el sentido celestial de la palabra, un ángel como Gabriel, como Miguel, etc. O podría simplemente tener que ver con un pastor, un predicador de la congregación, digamos el líder espiritual de la iglesia. La confusión radica en que en el griego la palabra ángel puede traducirse como mensajero, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, con el griego, era un ángel, pero es que no era literalmente hablando un ángel, era un mensajero. Está la duda, ¿no? ¿Estará Juan dirigiéndose al pastor principal de la congregación o estará dirigiéndose a un ángel? Bueno, los comentaristas están divididos. Y bueno, yo como no tengo que mojarme, no pienso hacerlo. Así que como no es un tema de importancia, ni diría secundaria, ¿no? Ni primaria ni secundaria, pero bueno, estos debates están por ahí, son interesantes. ¿Y qué es ese mensaje que reciben los hermanos de Filadelfia? Pues esto dice el santo, el verdadero. Aquí tenemos 2 títulos de Jesús. 1, el santo. 2, el verdadero. Estos 2 títulos indican que Él es divino. Él es santo, santo, santo. ¿Quién es perfectamente santo sino Dios? De hecho, la Escritura dice en Job 4:18 que Dios nota necedad en sus ángeles. Y agrega en el 15:15 que ni aun los cielos son limpios delante de los ojos del Señor. El único perfectamente santo es el Dios trinitario. El Padre es santo, santo, santo. El Hijo es santo, santo, santo. Y el Espíritu es santo, santo, santo. Ellos no son santos como nosotros por imputación. No. Ellos son intrínseca, ontológicamente santos, puros, brillantes, gloriosos en todo sentido. Es que ya que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, puede darse a conocer como Él santo. Esto dice Él santo. Y el segundo título también indica su deidad. Dice, Él es el Cristo, el santo, el verdadero. Él es perfectamente veraz. Él no engaña. Sus palabras siempre se cumplen. Él es en sí mismo la verdad. No solamente habla la verdad, Él es la verdad. Una vez más, ¿quién más puede hablar en semejantes términos? ¿Acaso un ángel podría decir, yo soy la verdad encarnada? Desde luego que no. Pero Cristo sí es el verdadero, porque Él es Dios. Es que los atributos de Cristo, su santidad y su veracidad, nos revelan que Él es el todopoderoso Hijo de Dios. En segundo lugar, la posición de Cristo. Dice aquí Jesús, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Pues en el 1:18
aprendimos que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora descubrimos que tiene la llave de David. Esta descripción significa que Él es el hijo de David profetizado por el Antiguo Testamento. Cristo tiene las llaves de David, las llaves del reinado de David, porque Él es el hijo de David. Él es el descendiente de David. Es que el reino davídico apunta hacia Jesucristo y en Él este reino está en su estado de cumplimiento. Cristo es el verdadero hijo de David. Él es el hijo profetizado. Dios profetizó a David acerca de un hijo suyo que iba a reinar eternamente por los siglos de los siglos. Y también esto significa que Cristo tiene autoridad para abrir y cerrar las puertas del reino de Dios. La autoridad está en sus manos. Cristo es quien abre las puertas del reino de Dios mediante la fe y el arrepentimiento. Y todos los suyos entran en el cielo, entran en el reino de Dios mediante la apertura de esta puerta de fe y arrepentimiento. Cristo entonces es soberano a la hora de otorgar, obsequiar, regalar la fe y el arrepentimiento. Así que en primer lugar, las llaves de David significan que Cristo es el verdadero heredero de David. Él es el cumplimiento de la promesa davídica de que su hijo iba a reinar eternamente. No fue Salomón. Salomón reinó apenas 40 años y su reino sufrió una división por causa de su idolatría. ¿Os acordáis? Así que número uno, Cristo es el verdadero heredero de David. Y número dos, Cristo es quien abre las puertas del reino de Dios. Y mediante el Evangelio, mediante la fe, el arrepentimiento en el Evangelio, pues Cristo abre las puertas y cierra las puertas. Que es que no tienen fe, no tienen arrepentimiento, no entran en el reino de los cielos. Y en tercer lugar, el texto nos habla de la obra de Jesús. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí nos damos cuenta de que Jesús está citando un texto bíblico del Antiguo Testamento. Se encuentra en Isaías 22:22. Ahí aparece una sombra o un tipo de Mesías llamado Eliakim. Y leo lo que dice Isaías 22:22. Yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Y él cerrará y nadie abrirá. Entonces, Jesucristo es el verdadero Eliakim. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que pasar por el camino llamado Jesucristo. Él es quien tiene las llaves del reino de Dios en sus manos. Y fuera de Él es imposible tener acceso a la gloria de Dios. Es que el texto es un texto relativamente corto, pero vemos los atributos de Jesús, santo, veraz. Vemos su posición exaltada como hijo de David, heredero de David, el que abre las puertas del cielo. Y número 3, su obra. Que Él como Eliakim es aquel que abre, aquel que cierra. Y solamente aquellos que pasan por el camino de Jesús, que entran por el camino de Jesús, tienen acceso libre a la gloria de Dios. Pues después de la lectura vamos a sacar ahora 4 aplicaciones, 4 oraciones. Queremos convertir la palabra en oración también, amén. Y primera aplicación. Padre, te alabo porque tú eres santo. Yo te alabo porque tú eres santo. Alabamos a Dios por su gran santidad. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu, como su nombre indica, es santo, santo, santo. Dios es ontológicamente santo. En su ser todo es santo. Y cuando hablamos concretamente de la ontología, estamos diciendo que Dios es completamente único, separado, incomparable. No hay nadie como Él. Y Él también es moralmente santo. Él es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Todo lo que emana de Dios es limpio, puro, bueno, hermoso. Es que en un mundo de gran pecado, ciertamente los hermanos de Filadelfia veían mucho pecado en su generación. Qué alegría saber que hay un Dios incorruptible. Él nos ama, Él nos viste de la santidad de su amado Hijo, Jesucristo, y así podemos heredar la vida eterna. Demos las gracias a Dios por ser quien es. Santo, santo, santo. Y si nuestro Dios es santo y somos sus hijos, los hijos imitan a sus padres, ¿verdad? Es que
Si Dios es perfectamente santo, moralmente santo, se espera que los hijos de Dios procuremos andar en santidad también. Como el propio Dios nos dice, 1 de Pedro 1:16, seréis vosotros santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que Padre, gracias porque eres santo. Segunda oración de gratitud. Padre, gracias porque tú eres veraz. Gracias porque tú eres veraz. Así que Dios es santo, pero Dios también es veraz. Él no simplemente dice la verdad, Él es la verdad. Y por supuesto, dice la verdad, es decir, Él cumple con sus promesas y cumple con sus amenazas. Por ejemplo, con sus promesas. Dios, desde el huerto del Edén, venía profetizando sobre Mesías. Yo sé que tardaron unos miles de años, ¿no? Antes de que llegase, pero llegó, hermanos. La palabra de Dios se cumplió en su tiempo. En cuanto a las amenazas de Dios, bueno, Él dijo al pueblo de Israel que iban a ser desterrados por su desobediencia. Dijo a los habitantes de Judá, voy a enviaros a Babilonia por causa de vuestra rebelión, ¿verdad? Jeremías 40 años predicando, advirtiendo al pueblo acerca de su pecado. No querían hacer caso a la voz profética de Dios y Dios cumplió con su amenaza. Envió a Nabucodonosor, ¡pum! Y deportó a todos los israelitas. Dios es veraz, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus amenazas. En un mundo de tanto engaño, en un mundo de tantas mentiras y tanta corrupción, qué alegría saber que hay un Dios veraz que nos comunica la verdad mediante su bendita palabra. ¿En qué más podríamos apoyarnos si no fuera por este bendito libro? Así que gracias a Dios por su libro veraz, sus promesas que son veraces, por Él ser veraz. Gloria a ti, Dios, por tu santidad. Gloria a ti, Dios, por tu veracidad. En tercer lugar, te alabo por haber exaltado a tu Hijo. Te alabo por haber exaltado a tu Hijo. En tercer lugar, alabamos a Dios porque Él ha exaltado a Cristo hasta lo sumo. Él entregó la llave del reino de David a su Hijo Jesús. Esto quiere decir que fuera de Jesucristo no hay acceso al reino celestial. Dios no quiere que el ser humano sea salvo sin el nombre de Jesús. Así apreciamos lo mucho que Dios el Padre ama a su Hijo. Y si Dios el Padre ha querido exaltar a su Hijo, Jesucristo, hasta lo sumo, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo nosotros? Y Dios el Espíritu, por ejemplo, Dios el Padre exalta al Hijo. ¿Y por qué Dios envió su Espíritu a la tierra? ¿Por qué? Porque está aquí el Espíritu Santo. Pues dice la Escritura en Juan 16:14, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Os dais cuenta? El Padre glorifica al Hijo y el Espíritu viene a la tierra para glorificar al Hijo. Y si tú y yo somos el pueblo de Dios, si somos del Padre, hijos del Padre, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, yo te aseguro que vamos a querer adorar y glorificar y exaltar a nuestro amado Cristo. Es que si Dios el Padre ama a su Hijo, exalta a su Hijo, vamos a hacer lo mismo en el poder del Espíritu Santo. Exaltemos a aquel que posee las llaves eternas. Padre, te alabo hoy, porque tú has entregado las llaves a tu hermoso Hijo. Y fírmate número 4. Padre, te alabo por abrir las puertas de tu reino. Te alabo por abrir las puertas de tu reino. En el Antiguo Testamento, quienes entraban en el territorio de David, en la ciudad de David, pues los judíos, ¿cierto? Algún que otro gentil alcanzó la salvación en el Antiguo Testamento por la gracia del Señor, pero la gran mayoría de los escogidos en el Antiguo Testamento eran del pueblo de Israel, ¿cierto? En el Antiguo Testamento Satanás tenía todas las naciones engañadas, bajo oscuridad. Israel era el único país que tenía acceso a la luz salvadora del Señor. Pero ahora en el Nuevo Testamento, después de la resurrección y ascensión de Jesús, Dios el Padre comienza a entregar las naciones, las confines de la tierra a su Hijo. En estos días del Nuevo Testamento, una avalancha de gentiles ha entrado en el reino de Dios mediante la fe en el Señor Jesús. Y hoy acabo anunciándoos una buena noticia, que en esta misma tarde, esta puerta se abre mediante la fe y el arrepentimiento. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, resucitando al tercer día, si tú te arrepientes del pecado, pidiéndole perdón al Señor, pues aleluya.
tú tienes acceso no solamente al reino de David, tú tienes acceso al mismísimo reino de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento no podemos entrar en el reino, no podemos ni siquiera ver el reino. Pero por medio del poder del nuevo nacimiento, entramos en el reino de Dios. Así que gracias a Dios por haber abierto las puertas de su reino en la persona de Jesucristo. Y si quieres entrar en el reino, cree en el Hijo, arrepiéntete y verás la vida. Amado Padre, te alabo porque eres santo. Amado Padre, te alabo porque eres veraz. Amado Padre, te alabo por haber exaltado a tu Hijo. Y amado Padre, te alabo por abrir las puertas de tu reino. A Dios sea la gloria, y aquel que posee las llaves del reino de David, sea la gloria. Abrazos, bendiciones, hasta luego, soli Deo gloria.